Argentina, el país de las eternas grietas, ¿no? Esta Argentina bipolar, eh, esta Argentina que no entiendo por qué no logramos superar problemas viejos, ¿no? A pesar de algunos intentos y demás. De eso me parece a mí, porque ahora me van a corregir, un libro que comencé a leer ayer y ya me atrapó. Se llama Pax Menemista, es un libro de Seferino Reato. Pero es Pax, no Paz. Y a mí me parece que Pax tiene que ver con el concepto de Pax Romana, ¿no? Que era otra cosa absolutamente distinta a la paz que nosotros conocemos. ¿Cómo estamos, Fede? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Maravilloso. Yo muy bien, me parece muy interesante y le vamos a preguntar al invitado por qué sigue insistiendo con el periodismo de investigación, la escasez del periodismo de investigación, el hurgar la historia, por qué la historia y el periodismo fueron alejándose por esta inmediatez de las redes sociales, la primicia, y él conserva todavía ese interés por sentarse a leer, investigar, preguntar y escribir y publicar y venir a Jujuy A a presentar presentar su trabajo. Seferino, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Sácame la duda, ¿Pax es la Pax Romana? Claro, viste cómo somos nosotros los periodistas que somos tan osados con las metáforas. La Sí. Pax Romana fue un fenómeno que duró 200 años de estabilidad y progreso. Pero era una Pax con un concepto muy moral la que tenían los romanos. Claro, ellos llegan a una... Es también práctico, porque ellos llegan a la conclusión de que se estaban desangrando con un montón de luchas civiles que duraban muchísimos años y que eso los hacía débiles. Y entonces, a partir de distintos emperadores, especialmente Julio César, pero no pudo hacerlo porque lo mataron, pero luego ya con Augusto llegan a la conclusión práctica: hagamos la paz, terminemos con las luchas civiles. En todo caso, las luchas se darían después, sí, pero en la frontera para proteger y ampliar el imperio, o algunos breves periodos cuando resulta que le salían algunos emperadores un poco alocados y demás, que bueno, eran asesinados y había unas luchas, pero duraban poquito tiempo. Entonces, esos 200 años fueron un periodo de estabilidad y progreso del Imperio Romano. Después nosotros los periodistas, viste, cuando sucede alguna cosa, alguna trifulca y se logra alguna componenda, le decimos siempre la Pax, ¿no? Sí. La Pax judicial, la Pax en el fútbol. Vino la Pax en el fútbol, vino la Pax en la justicia, ¿no? Y yo le puse la Pax menemista porque este intento también de lograr una reconciliación duró 12 años más o menos. No mucho, no poco, de acuerdo a nuestra pasión por la grieta. Por eso le pongo Historia secreta de los indultos a militares y montoneros en el país del odio. Porque, como vos decías, esa vocación que nosotros tenemos por la grieta, por la pelea interna. Sí, la Argentina bipolar, ¿no? Bipolar, con grieta. Es lo que nos decía el presidente uruguayo Mujica una vez, ¿te acordás? No se quieren entre ustedes. Claro, tienen que quererse más. Que a mí me pareció al principio pueril, infantil, pero no. Es la imagen que nuestros hermanos uruguayos tienen correctamente de nosotros, y es lo que dicen los brasileños. Por ejemplo, los brasileños dicen: ¿querés negociar con un argentino? Bueno, muy fácil, juntarlo con otro argentino, después cuando ellos se pelean, ahí negocias. Claro. Ahora, Seferino, esto Menem, ¿no? Lo que acabas de hacer mención, ¿era una cuestión pragmática o era una cuestión dogmática? Es decir, tengo que terminar, entre comillas, con la grieta. No, creo que al principio fue pragmática. Estamos hablando del primer año y medio de gobierno, 1989-1990, ¿se acuerdan ustedes? Colapso económico y social. Sí. Y seguía la hiper. Seguía la hiper. Alfonsín tuvo que irse 5 meses antes, asumió Menem, asumió con un programa neoliberal totalmente distinto de sus promesas electorales, lo cual aumentó la conmoción. Sí. Pero en el 89 había habido un ataque guerrillero a los cuarteles de la Tablada. Sí. Muchos militares estaban presos y otros en disponibilidad porque habían participado de 3 rebeliones carapintadas. El ejército estaba partido. Es decir, era un caos, y Menem se encontró con la necesidad de a ver qué hacía con todo esto. Y para él, el tema era terminar con la violencia
política de los 70. Alfonsín había ideado una manera, Sí. que eran los juicios a militares y a guerrilleros. Y la gente estaba de acuerdo con eso. Sí. Entonces yo ahí lo que describo es el intento de un líder muy popular, muy pragmático, ferozmente pragmático, pero que acomete con una decisión que no tiene el consenso de la mayoría. Por el contrario, el 70% estaba en contra. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? Y lo hace por una razón práctica. ¿Para qué? Para desarmar a los soldados de un lado y del otro, para lograr de alguna manera terminar con la transición a la democracia, porque Alfonsín no había podido reprimir las rebeliones carapintadas. Y obviamente un régimen político tiene que poder usar la fuerza, ¿no? Y en este caso no pudo. No pudo, pero Alay ya estaba llegando. Alay nunca llegó. Ahora después, Menem sí va a poder, y en la próxima rebelión carapintada es la última, el 3 de diciembre de 1990. Yo cuento todo eso, pero claro, no son solo los indultos los componentes de esta pax menemista, o esta reconciliación o pacificación, sino también es la repatriación de los restos de Rosas. ¿Te acordás que había una antinomia muy fuerte entre unitarios y federales? El otro día conversando con una amiga en común, con Cristina Guzmán, que es tu anfitriona, nos acordamos de un personaje que tuvo muchísimo que ver en la repatriación de los restos de Rosas, que fue Julio Ignacio Mera Figueroa. Ah, mira. Claro, él fue el presidente de la comisión. Claro. Sí, viajó a Inglaterra. Viajó, y yo acá le dedico 2 capítulos a esa repatriación porque fue para mí importante. En aquel momento esa grieta estaba vigente. Y Mera Figueroa, tengo varias anécdotas de las personas que participaron de la comisión, y tuvo mucho trabajo en eso, porque claro, había sectores que estaban en contra. Por ejemplo, los grandes diarios, Sí. La Nación, pero también la prensa, especialmente los lectores, estaban en contra. Pero bueno, Claro, pero era reeditar grietas de hace 200 años. sí, pero esa grieta se cerró, por ejemplo, porque hoy ya nadie habla nadie y dice yo soy discute. federal, yo soy unitario. En general ya ni sabemos qué es, pero en ese momento era fuerte. Y ahí Jorge Asís, el escritor, era embajador ante la UNESCO. Ahí cuento una anécdota bastante premonitoria de Asís respecto del efecto de la repatriación de los restos de Rosas. Después también el abrazo con el almirante Rojas, Sí. que era un personaje muy emblemático del antiperonismo. Sí. Abrazo, Violentamente antiperonista. sí, abrazo que enojó a peronistas y antiperonistas, pero que tenía un sentido porque, y yendo a la segunda parte de tu pregunta, claro, primero nace por una necesidad de poner orden, de desarmar a quienes podían aprovechar el caos económico y social. Y después creo que Menem se convence de que él podía ser el gran perdonador, el gran solucionador de las antinomias argentinas, una entre unitarios y federales, la otra, más fuerte, entre peronistas y antiperonistas. Hay ahí, alguno dirá, algún delirio de Menem en ese sentido, pero viste cómo son nuestros presidentes, que siempre son presidentes fundacionales. Sí, todos. Claro, y la tercera razón, yo creo que hay una razón de orden personal. Muchos colaboradores de Menem, su hermano Eduardo Menem, pero Alberto Coan y otros, claro, dicen algo que yo no creo tanto, pero tengo que ponerlo a disposición del lector, porque es el lector al final el que toma la información del libro, que Menem tenía un sentido como que no odiaba. Y acá viene el tema de sus 5 años en prisión durante la dictadura, distintas categorías de prisión, pero prisión al fin, 5 años en total, y él se consideraba con la legitimidad suficiente como para perdonar a los militares y a los guerrilleros. Perdón que es cuestionado por muchos. Yo pongo ahí, por ejemplo, Monseñor Jorge Casareto, obispo hoy emérito de San Isidro, tenía una postura, digamos, del clero más moderado respecto de que, si bien el gesto era bueno, pero faltaban
muchos ingredientes para una auténtica reconciliación desde el punto de vista católico. Faltaba el arrepentimiento, la voluntad de enmendar las faltas cometidas, de un lado y del otro. En aquella época no era Estela Maris la tribuna de la disputa, de las grietas, de yo no perdono, de yo no me olvido. Estela Maris, la iglesia. La iglesia, sí, en un momento sí, la iglesia castrense. Sí, de parte de los militares. Ahora, ese tema de no odiaba es muy interesante, porque yo creo que tiene que ver tal vez con una personalidad de Menem que en otros ámbitos fue negativa, ese concepto difuso de lo moral, de lo que es bueno y de lo que es malo, que en este momento, que hay distintas maneras de interpretarlo, pero en este caso me interesa también explorar esta cuestión de el odio, porque yo lo ligo mucho con la frase famosa de Joaquín B. González: la Argentina es el país del odio desde el 25 de mayo de 1810. Sí, sí. Y yo creo que eso hay que reflexionar, porque nos sirve para el presente también, en el sentido de que por ahí tal vez los romanos tenían razón, en el sentido de que tanta lucha y te quita energía. Sí, sí. ¿Por ¿no? qué la sociedad no logra interpretar estos gestos, en este caso el de Menem? Bueno, yo creo que tenía un gran componente también racional, emocional claramente, pero en el sentido de que los juicios promovidos por Alfonsín a los militares habían mostrado el salvajismo de la represión ilegal, no solo ilegal, sino también salvaje de los militares. Y por el otro lado, respecto de las guerrillas, ahí ya no había que mostrar nada, porque la gente en ese momento, por lo menos, recordaba también la magnitud de la violación de los derechos humanos que significaban los secuestros, las bombas, los asesinatos. Y digo esto amparado también por las encuestas de aquel momento. En diciembre de 1990, que fue el momento en el cual Menem dispuso el perdón o perdonó a los cabecillas de los militares, Videla, Macera, pero también a Firmenich. En aquel momento, una encuesta del Centro de Estudios Unión por la Nueva Mayoría determinó que el 70% de la gente estaba en contra de los indultos, pero que el 80% de la gente, o sea, 10 puntos porcentuales más, estaba en contra específicamente del indulto a Firmenich. Es decir, era un momento en que hasta rechazo a la dictadura, pero rechazo a los Montonera era mayor, que después se perdió. Yo creo que tiene que ver con todo el tema del tiempo y del uso magnífico, por otro lado, de los derechos humanos por parte del kirchnerismo. Claro, porque ni siquiera el tema de los derechos humanos, que es un tema tan sensible, nos logra unir como país, ¿no? No. Hasta en eso nos dividimos, ¿no? No, porque después, además, ahí después yo también cuento qué pasó con los indultos, porque los indultos a los militares después fueron anulados, sí, pero los indultos a los guerrilleros no. Y eso en base a una interpretación jurídica y demás, yo ahí cuento. Y en otra época política, después de una crisis para mí muy importante, que fue el 2001 del 2002. Sí, que también tenés un libro. Claro, que tuvo mucha implicancia en la cultura política, y eso hace que el kirchnerismo después sea posible, sí, y sea tan vigente y tuviera tanto consenso. Grieta, Ceferino? Bueno, yo creo que en general a los políticos les sirve. Porque, viste, cuando vos no tenés grieta, tenés que pensar no en el pasado, sino en el futuro. En cambio, en los 70, los políticos de un lado y del otro van sacando basura y señalan a los otros: vos sos el mal, nosotros somos el bien, sobre el pasado. Si vos no tenés grieta, estás obligado a gestionar hacia el futuro y tenés que pensar en los problemas de verdad, la pobreza, la educación, la salud, los jubilados. ¿Qué vamos a hacer con los jubilados? Claro. En cambio, tenés los 70 y decís, sí, acá culpa están, argumentando el pasado. Interesante lo que vos dices de
desde 1800, digamos, Sí. la del Pibe González de 1810, porque vos haces un recorrido rapidito, Rivadavia Grieta con San Martín, después Rosas, Gran grieta. uf, después Sarmiento con el Facundo, que en realidad después se lo termina reivindicando algo a Quiroga, después Mitre, que reescribe, También. digamos, todo es un ciclo tan... Es más fácil, mirá, Federico, sí, es más fácil decir cuándo no claro. hubo grieta, cuándo hubieron presidentes o mandatarios que propusieron una pacificación o unidad nacional. Veamos, muy pocos. Sí. Urquiza, Puede ser. se habla de... Ilia puede ser. Ilia, pero Ilia que... manteniendo también al peronismo proscripto, sí, ¿no? sí, lo quitó las proscripciones en las provincias, pero no a nivel nacional. Después tenés Lonardi, ¿te acordás? Sí. Ni vencedores ni vencidos 2. Sí. 3 meses duró. Frondizi. Sí, Frondizi, que hizo Pero pactar. no, tampoco pudo. Sí. El episodio de Ilia, va a decir, incompleto. Y el primer alfonsinismo, quizá. O Perón, con el abrazo Perón-Balbín. Ah, pero Perón-Balbín, todos esos tenés episodios razón. muy cortos. Tenés razón. ¿No? Alfonsín, hasta ahí nomás, porque Alfonsín también quería, ¿te acordás? Otra cosa, me parece a mí. Siempre bien, digamos, él Sí, funda no era malintencionado. No, funda la democracia sobre valores, algo muy importante. Pero, y después Menem, pero también durando poco tiempo. Creo que nosotros la grieta es lo que además la gente quiere ver. La gente tiende a pensar que el que grita más fuerte, el que insulta, es el poseedor de la verdad. Sí. ¿Viste? Porque yo... Sí. No. Expresando la energía, crees que tenés razón. Claro, que gritás fuerte, por lo tanto, tenés Ahora, verdades. Si empezamos a seguir atentamente, sobre todo los discursos en el Congreso de la Nación, para un lado y para el otro permanentemente aparece el sententismo tardío. Ah, siempre. Permanentemente. Ahora, mi pregunta es, ¿podemos crecer mirando el retrovisor? No, yo creo que no. Por eso la grieta, viste, siempre nos congela en el pasado. Cuando uno no sabe qué hacer, lo mejor es pelearse con alguien. Y sí, porque es en todos lados, es así, viste. Lo que pasa es que en otros lados tenés que mirar para adelante. Una empresa no puede hacer eso. Pero el país es otra cosa y me parece que ahora también hay una gran oportunidad porque ahora hay muchos recursos y va a haber más. La minería, la energía en las provincias, todos hablan de Vaca Muerta, pero el norte también, ¿viste? Recursos hay. Lo que pasa es que ahora hay que extraerlos y distribuirlos bien. Y eso también obliga a pensar, porque antes la excusa cuál era, no tenemos plata, ahora sí. Ahora, Seferino nos obliga a pensar. Sí, que es una gran premisa de este programa. Voy a algo que también lo conversamos con Cristina Guzmán. ¿Somos capaces de pensar los problemas que tenemos? Yo creo que sí, que hay mucho pensamiento disponible en la sociedad, pero cómo llega a las esferas de decisión, a la política, bueno, ahí dependemos de dirigentes. Yo creo que el problema siempre son las dirigencias. Yo viví en Brasil 2001-2005, cuando Fernando Henrique Cardoso había lanzado un programa con un grito que me pareció extemporáneo, que era exportar o morir. Para una persona tan circunspecta como Cardoso, o Fernando Henrique, como le dicen allá, era algo extraordinariamente llamativo o disruptivo. Pero en realidad es una dirigencia que quiso exportar y hoy es un gran exportador. Pero antes había decidido esa misma dirigencia, yo hablo como la élite sería, ¿no? Política, económica sobre todo, había decidido hacer de Brasil una potencia agraria, cosa que no era. Y lo hizo, y hoy lo es. Es decir, yo creo que el tema son las dirigencias. Pero claro, también yo voy mucho a Brasil todas las vacaciones, generalmente, afortunadamente, y hace unos 4 años en una cena en Río de Janeiro, un ex embajador en Argentina me dijo, pero ¿cómo quiere usted
que un país progrese si la mitad de su PBI se muda a Uruguay para pagar menos impuestos? Imagínese usted que acá la mitad de los paulistas se fuera ¿a dónde? ¿A Portugal, a Colombia? No. Si a vos los impuestos te parecen altos y sos la élite, pues tenés que luchar para bajarlos. Claro, ¿no? pero me parece que Uruguay tiene dos situaciones. Una, menores impuestos, ¿sí? Sí. La gente se va para pagar menos. Y otra, una paz social distinta a la nuestra. Puede ser. Una sociedad más homogénea, con más armonía. Puede ser, pero me parece que a mí, yo te digo la verdad, que un empresario se vaya para pagar menos impuestos me parece algo tremendo. Porque vos decís, sos empresario, sos la élite porque te vas y demás. La responsabilidad de luchar adentro de tu país para bajar los impuestos. No te podés decir. Es una cosa como... No tiene sentido. En todo caso, si te vas porque el gobierno no te gusta, cuando cambia de signo, lo primero que tenés que hacer es volver. Claro. Digo, no mandar tweets de Punta del Este, ¿no? Sí, está muy bien. En serio, porque bien el ejemplo. Los gobiernos también necesitan apoyo. Si vos tenés un gobierno que es favorable a la inversión, que reduce en 5 puntos del PBI el déficit, ¿no? Que hace un ajustazo. Bueno, lo menos que tenés que hacer como empresario es apoyarlo, ¿no? Pero de verdad, me parece a mí, ¿no? La cuestión esta de pensar aplicada al periodismo de investigación, al haber menos, por lo menos veo yo en estos últimos largos 10, 15 años, por poner un plazo, al haber menos periodismo de investigación, ¿hay menos posibilidad de pensar los temas como vos tratas en Pax Menemista? ¿Cómo ves eso? A ver, yo creo que el periodismo de investigación sigue vigente. Lo que pasa es que tiene otros tiempos y otras urgencias. Yo veo periodismo de investigación en los temas de corrupción, por ejemplo, con el gobierno anterior y con este también. Y me parece que los colegas y las colegas están bien, trabajando muy bien. Por lo menos yo, ¿qué leo? ¿Dónde los leo? En Clarín, claramente, en La Nación, en Infobae, en Perfil, yo los veo trabajando, ¿viste? Y muy necesarios además, porque son situaciones complejas. Yo diría que tanto en los gobiernos anteriores como en los que asoman ahora, las causas se mueven mucho gracias al periodismo de investigación. Después, claro, con los libros pasa un tema que se redujo mucho el mercado. Hay menos demanda, los libros para mí están caros, sí. Y creo que las editoriales han preferido vender caro y poco, que es una táctica empresarial con muchos adeptos en la Argentina. Vendamos caro y vendamos poco. Es un feo modelo ese de país. Es un feo modelo. Es un feo. Para los libros, que debería ser de acceso popular. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Pero también es cierto que muchos empresarios se están adaptando a un modelo con menos inflación y donde vos tenés que trabajar de otra manera. Antes, vender poco y malo y caro, digo, podía ser, pero ahora me parece que eso poco a poco el empresariado se va a ir adaptando, y también el negocio del libro. Probablemente haya que, pero ya no es mi problema, un modelo de negocio que hay que adaptar. Ahora, eso hace también que los periodistas, como se gane poco con los libros, se gana poco menos que antes con los libros, escriban menos. Claro. Y después hay un tercer tema que es un vicio de la inteligencia artificial y todo esto. Un editor mío me dice, pero vos ya sos el único que escribe sin inteligencia artificial. Yo creo que eso no me había dado cuenta, pero no sé, creo que es un instrumento para usar, pero ahora, poco. ¿Cómo impacta en la construcción de una sociedad que cada vez se lea menos? Y supongo que impacta mal, pero yo no sé si se lee tanto menos, porque una cosa son los libros, es una de las plataformas de lectura,
pero hay otras cosas. Además estamos hablando solo de los libros de investigación. Después está toda la literatura juvenil y de adolescentes, que eso es un boom en el mundo y en la Argentina. Yo tengo hijas, una tiene 21, lee poco. Ahora tiene que leer mucho porque estudia Derecho. La otra tiene 16, va a 4º año, ya lee un montón. Y lee en inglés. Pero y la lee paradoja por que los libros en inglés, perdón, son más baratos. son más baratos. Ahora, Pero más baratos, bastante Sí, más sí, baratos. la mitad de precio. Estoy hablando de, Sí. por ejemplo, estoy hablando de 16.000, 18.000, Sí, son 20.000 accesibles. pesos. Son accesibles. Contra 38, 40, doble. 42, 44. ahora, ¿ella lee por motus propio o porque alguien le metió la semillita de la No, Porque lo ve a ella- su papá. No, para nada. ¿no? Ella lee porque le gusta, por motu propio, porque... Y hay muchos chicos así. Y también a veces no se lee como antes libros, pero se lee fragmentos y hay mucho acceso a fragmentos sobre un determinado tema, distintos autores, selecciones, casi que antes había que hacerla uno, Sí. ahora te lo ofrecen. Hay mucha posibilidad de investigar. Creo que lo que pasa, a mí más que la lectura, yo creo que es un tema de educación también. Eso es lo que más preocupante. Me parece que hay un sector acá que está muy bien educado y hay alguna mayoría que no. Y eso es un gran problema cuando se descuida la educación pública de gestión pública, digamos. Para mí toda es educación pública, ¿no? Pero la de gestión pública sufre. La de privada no. Le pasa como también en la economía, viste que se habla de una economía K, Sí. con una que va para arriba una parte y otra Sí, va y para otra abajo. sí. Y en la educación se nota mucho la segmentación. Hay un sector, por lo menos en Buenos Aires, que está muy bien educado, patrones internacionales, y después hay un problema. No tanto en la ciudad de Buenos Aires, lo veo más en el conurbano. Bueno, esas diferencias hay entre la capital federal y el resto de las provincias. Claro. Tremendo. Tremendo. Y el Gran Buenos Aires sobre todo, y se nota mucho en la cantidad de madres, yo digo madre porque en general creo que las madres son más responsables que los padres, lamentablemente, madres que cruzan la General Paz y el Riachuelo para ir con sus chicos Sí, a la llevándolo escuela de la ciudad. manito. Claro. Eso es notable, ¿eh? Sí. A la actualidad, me voy a sentir tentado de preguntarte, porque el presidente Milei reivindica mucho a Menem y hay una parte de la falta de sentimientos de Menem, la falta de sentimientos, la ausencia de odio, dijiste, no falta de sentimientos, ausencia de odio, me corrijo, que Milei no tiene. Claro. Me remite a una reflexión que dijo Pichetto el otro día, hablando de su mal humor a la mañana, donde dice, vos sí o sí, a pesar de la anécdota graciosa del mal humor, dijo, vos sí o sí, para gobernar tenés que tener estabilidad emocional. Y lo cita Menem. Claro. Menem, emocionalmente, cuando él tomaba las decisiones, se iba a un cuartito solo, estaba 10 minutos, hacía pis, se fumaba un cigarro y después tomaba la decisión. Esa situación de la estabilidad emocional, de la reivindicación del actual gobierno a Menem, la falta de odio, ¿cómo ves esa? ¿O estoy haciendo una asociación incorrecta? ¿Qué? Está bien, porque yo creo que Milei reivindicó y reivindica a Menem como su mentor, al cual, según él, ha superado largamente, y a todos los presidentes de la historia argentina. Pero, claro, en el aspecto emocional no puede haber algo más distinto que Menem, porque Menem es una persona, me parece, que no tenía complejos. No tenía ningún complejo. Él hablaba con todo, desatado, con cualquiera. Y eso está bueno en general. Está muy bien. En cambio, Milei me parece que es un manojo de complejos. Por su historia personal, que además él la ha contado y todos la sabemos. Y por demás su falta de soporte familiar. O sea, él no tiene una familia, no tiene un...
Sí. una pareja, no tiene... No tiene hijos. Bueno, tiene los hijos de 4 Los padres. hijos. Pero ¿Cómo que no? convengamos que sí, puede ser, pero no son los Claro, hijos. Bueno, eso me parece que le puede jugar en contra, pero bueno... Le falta empatía ahí, por ahí. Sí, yo creo que empatía le falta. Es una muestra de un liberalismo extremo que a veces poco realista, ¿verdad? Sturzenegger me parece otra persona muy poco empática, sí, muy trabajadora, coincido. pero que a veces no tiene sentido de la realidad, que es un vicio de nuestros liberales o de una fracción, ¿no? Que tienen por ahí grandes ideas, pero que le falta realidad. Bueno, eso les ha jugado a Milei muy a favor a la hora del voto, tanto en el 23 como en el 25, ¿no? Esa idea de que es un outsider, de que está contra la casta, contra todo lo que está ahí, contra el establishment. Pero comparado con Menem, claro, le falta ese equilibrio emocional. Creo que lo que le falta es, o lo que le sobra a Menem es el odio. Menem es a Milei. Menem no era un hombre de odio, Milei sí lo es. Después las políticas económicas pueden parecerse, yo creo que se parecen. Algunos han dicho algo. Menem, ¿no? ¿Qué cosa? Ahí había cercos que no saltaba Menem en política económica, ¿no? No, que claro. sí lo salta Milei. Milei sí tiene una idea muy... Sí, con muy las personas extrema. con discapacidad. Pues. No, claro, sí, Milei tiene una idea muy extrema, una escuela austríaca que acá estamos experimentando. No se conoce ningún país que lo haya hecho, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que además otro problema de momento global. En los 90 el mundo se abría, estaba el consenso de Washington, claro. Y nosotros teníamos muchas cosas para privatizar, cosas valiosas. Ahora el mundo se cierra, claro. Y nosotros nos abrimos. Y nos abrimos en industrias, en sectores industriales, con la carga impositiva irresuelta, es decir, con una gran mochila impositiva. Fíjate vos que, por ejemplo, los autos siguen pagando derechos de exportación, el 2%. Sí. Pero no solo eso, sino que las tasas municipales, que corren obviamente a cuenta de los municipios, y el impuesto a los ingresos brutos, que es totalmente provincial, y distorsivo, impuesto en cascada, todo eso suma 12, 14%, por ejemplo, en los autos. Sí. Y la vuelta del impuesto a las ganancias también. Claro. Entonces todo eso hace que me parece que le está quemando etapas y creo que eso es una pena porque la convertibilidad fracasa después de años de éxito, pero fracasa a partir del problema que hay de competitividad, del quiebre de empresas, del aumento de la desocupación. Todo eso derivó en una gran crisis, ¿no? Esto de que otros países se cierran y nosotros no, lo plantea muy bien. ¿Cómo se llama el coreano, el filósofo? Fukuyama. No, el otro, el coreano. Sí, me acuerdo que escribió Patear la escalera. Sí, ¿no? Donde él plantea que los países que crecieron cerrándose, no abriéndose. Sí, del ejemplo de la propia Corea. Claro, y ahora esos mismos países que crecieron cerrándose nos obligan a nosotros a abrirnos. Sí, yo creo que, no sé, es un libreto el de la escuela austríaca de Venegas Lynch, su máximo impulsor acá, muy simple. Y me parece que entró bien electoralmente, pero temo que sea demasiado simple, como muchas otras ideas ultraliberales que terminaron chocando con la realidad. ¿Y simple y efímero? No lo sé, vamos a ver. Por ahora está
y está bien en las encuestas, a pesar de que es un momento difícil para el presidente. Es que la situación es compleja. Creo que hay mucha gente que está un poco cansada, que ha hecho mucho esfuerzo, porque cuando uno habla de un duro ajuste es mérito del gobierno, pero sobre todo de la sociedad, de vastos sectores. Y me parece que esa gente está un poco cansada, especialmente los sectores medios, y está cansada y con ganas de decir, y diciendo, bueno, ¿nosotros qué? ¿Cuándo viene todo esto? ¿Cuándo cae? ¿Cuándo me toca? Y me parece que los gobiernos ahí siempre les pasa que creen que, bueno, ya bajé la inflación y demás, pero después la gente va lógicamente pidiendo nuevas cosas. Para colmo, lo que vos hablabas de la falta de empatía, que eso es muy triste. Cuando cierra FATE, por ejemplo, podía estar justificado o no, pero claro, que te digan esos 920 empleos formales van a encontrar trabajo de alguna manera, eso no es muy empático. Y tampoco es muy realista. Porque tampoco lo van a encontrar. Y lo que van a encontrar probablemente sea menor. Y bueno, los empleos menores implican también dejar de contribuir a la seguridad social, que haya menos recaudación acá, allá. Todo eso es algo que un gobierno tiene que ver. Cuando el presidente dice, yo me ocupo de la macro, no de la micro, pero entonces vos sos un presidente sui generis. Yo no lo veo a Trump diciendo, no, yo me voy a ocupar de la macro. Imagínate, es todo lo contrario. Se supone que un presidente se ocupa de todo. Claro. Es como una especie de padre de todos, ¿no? Es la primera magistratura. Sí, o sea que los periodistas somos chismosos. Sí, claro. Somos chismosos. Me gustaría que nos cuentes algún chisme o alguna de... Pues yo no sé nada de chisme. Porque hay datos que por ahí uno supone que son verdad, que trascienden, la posverdad, que trascienden sobre Menem, que supone que era verdad y vos descubriste que era mentira, y al revés, que supusiste que era de una forma y descubriste a través de tu investigación que no eran así. De esa me acuerdo. Por ejemplo, yo pensaba que los indultos habían sido una idea de los militares presos para ser liberados. Y no, fue una idea que le propusieron a Menem los montoneros, los ex-montoneros. ¿De montoneros? Sí, son los ex-montoneros los que reflexionan, obviamente urgidos por la necesidad de que no los juzguen y de liberar a Firmenich, que ya estaba preso. Claro. Pero es una idea, como hace la izquierda, que escribe mucho, plasmada en documentos largos. Y en el último documento, que es de 1989, de abril del 89, es decir, un mes antes de las elecciones presidenciales, ellos llegan a la conclusión de que en la Argentina habíamos vivido una guerra civil intermitente, y que por lo tanto era hora de la autocrítica y la reconciliación, o la pacificación, como dicen ellos. Y es una idea que ellos, como dije, la escriben. Está firmada, es un documento, es una idea de ellos. Por eso me interesa siempre esa paradoja. Ellos traen la idea, no convencen a Cafiero, que era el gran favorito en la interna peronista, convencen a Menem, obviamente son beneficiados, y después con Kirchner logran seguir perdonados, ¿entendés? Ellos traen la idea, estaban presos, y hoy siguen libres. Los militares que al principio no querían el perdón, porque Videla decía, ¿cómo voy a ser perdonado? Yo sí, no hice nada. No hice nada. Claro. El lo perdón, niega los crímenes. Claro, el perdonar, él dice que existieron bajo el concepto de guerra. De guerra justa. Correcto. Era lo que correspondía. Yo salvé al país, a la República del Comunismo. Ellos entonces al principio entran diciendo, no, yo no quiero eso, yo quiero más. Aceptan eso porque se dan cuenta de que de otra manera no iban a salir libres, y después son encerrados de nuevo cuando dicen, no, esto de perdón no valía. Vimos en el bar acá, que en el bar histórico, que no correspondía. Eso me llamó la atención. Pero también me llamó la atención la eficacia del kirchnerismo para cambiar la historia.
Pero claro, es una eficacia que tiene que ver con la gestión, con el laburo. Fue mucho dinero puesto por el kirchnerismo en hacer esto. Y esto no es, que es también una cuestión de Milei. Yo creo que Milei y los libertarios, ellos creen que que la batalla cultural es una cuestión de videoclips. Sí. Viste que basta con hacer un videíto, darle voz a los que no tenían voz, que está muy bien, las víctimas de las guerrillas, y ahí cambió todo. No, ahí no cambió nada. Eso, en todo caso, es la propaganda. Después tienen que hacer leyes, crear feriados, cambiar feriados, crear una nueva jurisprudencia, en fin, intervenir en jueces, fiscales y demás. Es toda una gestión que hizo el kirchnerismo y que los libertarios no harán nunca, porque no tienen, con respecto a los 70, a la historia, más que videos y frases de tweet. Ahora, ¿quién nos va a reconciliar, la política o el tiempo? No sé, yo creo que si nosotros aprovechamos los nuevos recursos y demás y logramos que todos podamos participar de ese nuevo tiempo, vamos a ir borrando todo esto, porque me parece que la economía tiene, viste, nosotros reabrimos también por la frustración económica. Yo creo que Sí, esa gran crisis del 2001 al 2002 reabrió las tumbas acá. Volvimos a pensar en el pasado. Yo lo explico, o trato de explicarlo en el libro 12 noches, pero después de ahí, la pregunta inmediata con una crisis es quién es el culpable. Y me parece que primero Rodríguez Sá, que no tuvo tiempo, pero sí la astucia para darse cuenta, y después Kirchner, que sí tuvo tiempo, ellos se dieron cuenta y aplicaron. Los culpables de la crisis fueron los militares. Los militares y después todo el programa neoliberal que se extendió en Menem y demás. Pero ¿por qué fue tan eficaz? Porque los militares eran la casta perfecta, el chivo expiatorio perfecto, porque habían cometido un montón de errores, violaciones de derechos humanos, habían perdido la guerra, había crisis económica y demás, pero ya no tenían poder. No eran los militares de Alfonsín y de Menem que tenían poder. Pero los militares hay una parte que acá hablas de las azonadas carapintadas. Sí. Pero esos tipos poco tenían que ver con el proceso, poco tenían que ver con Videla. Sí, claro. Claro, ellos se reivindicaban anti-represión. No, ellos se reivindicaban anti-política económica. Sí. Eran más nacionalistas. Pero en la represión a los militares, a los guerrilleros, muchos habían participado y los que no estaban de acuerdo con la represión y pensaban que los juicios, así como estaban, eran de alguna manera injustos, porque ellos habían hecho lo que había que hacer. O sea, ellos estaban en contra de los juicios también. Claro. Pero también estaban en contra del proceso. Claro. Eran cosas medio claro, porque ellos eran más nacionalistas que los liberales. Que el ejército liberal. Claro, era siempre. Los azules. Era siempre la pelea. Era un poco la pelea entre conservadores y liberales, pero Zeneldín claramente era un nacionalista, Rico también. Pero en el tema que los unía era el tema de la represión contra el comunismo, lo que ellos veían como el comunismo. Inclusive yo llegué a escuchar algunas declaraciones, por ejemplo, de Zeneldín, que él decía, a esta gente la tenemos que juzgar con el Código de Justicia Militar. Sí. Porque es mucho más severo que la justicia civil. Eso planteaba en algún momento hasta el propio Zeneldín. Pero ¿te acordás que al principio Alfonsín intentó que lo juzgaran los militares y no pudo? No pudo. Porque no quisieron. ¿Qué actor o actriz dentro de tu investigación descubriste que tuvo un rol importante y que también con tu libro vamos a conocer? ¿Alguien escondido? ¿Algún interés internacional? Hablo de Yuyito González, pero no creo que se refieran a una actriz así, ¿no? No. Bueno, pero hablo también porque yo tengo que explicar bien cómo es el carácter. ¿Tuvo relevancia Yuyito? No, digo. Broma. Que pero es importante para Menem entender el Menem, que ese también a su modo un outsider, porque hasta ese momento, ¿te acordás? La política era
el dominio más de gente más pacata, Sí. solemne. Sí. En cambio, Menem descubre algo de la espectacularidad de la política. Lo importante es que se hable, mal o bien. Que sea. Y el tema de los romances, ciertos o no, él los usa mucho Sí. para trascender desde La Rioja, ¿no? Con poco poder económico también, frente a Cafiero, por ejemplo, o frente al alfonsinismo que ¿Y tenía Zulema tantos recursos. cuánto influyó? No, Zulema, yo hay cuenta, para mí está claro que por influencia de la iglesia, Menem y Zulema se vuelven a juntar, digamos. Creo que es un matrimonio por conveniencia. Zulema también como representante de un clan político, Sí, es Claro, el clan muy fuerte. Loyoma, Muy fuerte. que también introducen mucho ruido en esa coalición que es el menemismo, que se está formando, muchas peleas con otros grupos, y ahí formando de alguna manera parte de los rojos Punzó contra los celestes, ¿te acordás? Sí, por supuesto. Y las privatizaciones y todo demás. Y un Menem que nunca pierde imagen positiva, a pesar de la crisis del primer año y medio de gobierno, crisis económica y demás, nunca pierde imagen positiva, y un Menem que disfruta del poder, ¿no? Pero actor importante acá la iglesia. Bien. Y no solo con Menem, sino también con Montonero, porque Montonero tenía mucha relación Sí. con sectores, y en este caso no con sectores progresistas, como había sido antes, sino con sectores conservadores. Cuarrachino. No, a través, ¿No? de, ¿Quién? a través del nuncio, que era Calabresi, Monseñor Calabresi. Acá el gran delegado que tenía Firmenich, que era Mario Montoto, hoy El empresario. empresario. En aquel momento apoderado de Firmenich, secretario privado, compadre también. Él es el que negocia los indultos y el que le va a explicar, por intermedio de Calabresi, al becario castrense, Monseñor Medina, sus movimientos, qué querían hacer. Monseñor Medina, el que estuvo acá en Jujuy. Fue obispo de Mendoza y de mirá. Jujuy. Bueno, cuando él era vicario general castrense, Montoto me cuenta que Calabresi le consigue una entrevista y Medina le dice que él no quería recibirlo, pero que bueno, se lo pide el embajador del Papa, y al final logran, después de unos tiros y afloja, que le organice Medina una reunión con todos los vicarios, y ahí, según Montoto, los convence, y clave para él fue, según Montoto, no solo Calabresi, sino otro obispo conservador que se llamaba Emilio Oñeñovich, que fue obispo de Mercedes, después arzobispo de Mercedes Luján. Y ahí yo cuento que uno de los últimos actos, digamos, políticos de este grupo fue precisamente una misa dada por Oñeñovich en el Camarín de la Virgen, en Luján, donde ellos llevan el último documento, una copia, y lo depositan a los pies de la Virgen, que después ese documento fue al Vaticano. Según Montoto, ellos tenían muy buena relación en el Vaticano, desde la época de que estaban todos viviendo allá en Europa. Ceferino, muchas gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Fede, nos vemos. Nos vemos la otra semana. Se ensañar. Chao, hasta luego.